Muy buenas a todos, gente, amigos y amigas del mal. A ver, este es un vídeo completamente diferente a los que suelo hacer. Ya os lo comenté en la pestaña de comunidad, que era un proyecto que tenía pensado. A mí personalmente me hace ilusión, pero no sé cómo habrá salido. Así que cualquier cosa que veáis, si os gusta, si no os gusta, todo lo que ves que se puede mejorar, porque yo soy muy torpe con estas cosas, de verdad. Me ha llevado un montón de trabajo, aunque lo veáis una tontería, os lo digo en serio. Así que cualquier cosa que vosotros veis para mejorar, se agradece un montón de corazón, porque me ayudáis mucho. Yo os dejo con el vídeo, sin más, ¿vale? No me lío mucho y ya nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene, que continuamos, ¿de acuerdo? Bueno, el domingo os escribiré como siempre en la pestaña de comunidad, pero bueno, que nos vemos ya en el siguiente. Así que un saludo y muchísimas gracias. Ya sabéis, desde el mal para el mal. Estad atentos porque el mal no descansa. La literatura de terror ha sido durante siglos y sigue siendo un género popular. Una de las razones por las que es tan efectiva es por su capacidad para jugar con nuestras propias percepciones y creencias. Dentro de los múltiples temas que podemos encontrar en el género de terror, uno de los recurrentes es el del sesgo cognitivo, es decir, la tendencia de una persona a interpretar la información de acuerdo a sus propias creencias y prejuicios. Este tema se utiliza para crear tensión y suspense en la historia, pues ya que el personaje principal puede estar viendo o sintiendo una cosa, pero en realidad está siendo engañado por su propia percepción sesgada. Imaginemos por un momento al protagonista de una historia, alguien que se cree a sí mismo como una persona racional, lógica. Sin embargo, a medida que la trama de la historia avanza, se da cuenta de que su propia percepción está siendo manipulada por un ser sobrenatural, y se verá obligado a enfrentar su propia percepción sesgada y a cuestionarse realmente lo que está sucediendo en su vida. Otro ejemplo claro sería el del cuento de la criada, de Margaret Atwood, relato en el que se narra la historia de una criada que vive en una sociedad distópica donde las mujeres no tienen derechos y son tratadas como propiedad. La protagonista se va a ver obligada a aceptar su situación y a conformarse con su papel como criada, pero a medida que avanza la historia, vamos a ver que comienza a cuestionar su propia percepción de la realidad y a darse cuenta de que su situación es mucho más terrible de lo que creía, pero mucho. En esos dos ejemplos, el sesgo cognitivo se utiliza como una herramienta narrativa para crear tensión y suspense en la historia. El personaje principal se va a ver obligado a enfrentar su propia percepción sesgada y a cuestionar lo que realmente está sucediendo en su vida. Esto va a hacer que el lector también se cuestione su propia percepción de la realidad y se sienta inseguro sobre todo lo que está sucediendo a lo largo de la historia. Pero ¿por qué el sesgo cognitivo es tan efectivo en la literatura de terror? Posiblemente porque todos tenemos miedo en la vida real de no poder confiar en nuestros sentidos y de que nuestra percepción de la realidad se desfigure, se deforme, que no sea precisa. Cuando juegan con nuestras propias inseguridades y miedos, pasamos al terreno del escalofrío y nuestras convicciones pueden tambalearse o dejar de ser ese refugio, ese lugar seguro en el que parapetarse y se convierten en algo muy frágil. Además, esa visión alterada de la realidad se puede utilizar para explorar y abrir puertas, la puerta a temas mucho más profundos. En el ejemplo anterior que hemos dado, el del cuento de Margaret Atwood, ese recurso del sesgo cognitivo nos sirve también para cuestionar todo un modelo de sociedad y cómo las mujeres son forzadas a aceptar su situación y a conformarse con su papel en la sociedad. Algunos de estos temas más complejos pueden ser el del poder y el control, un tema también muy recurrente en la literatura de terror y a menudo explorado por esta temática en la que se relaciona ambos, poder y control, con la capacidad de los personajes para manipular y alterar la percepción de los demás. Es un tema particularmente relevante en un mundo donde la manipulación de la información y la diseminación de propaganda lamentablemente son cada vez más frecuentes y más preocupantes. Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar
En 1984, de George Orwell, en esta obra se explora cómo el Estado puede manipular la percepción de la realidad de las personas para mantener su control sobre la sociedad. Y el protagonista, Winston Smith, pues trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde se encarga de reescribir la historia para que ésta se ajuste a las necesidades del gobierno. Y el gobierno, en la novela, utiliza su poder para controlar toda la información y, por tanto, también controlar la percepción de la realidad de las personas. Además, la novela, vamos a ver que explora cómo el gobierno también utiliza el lenguaje creando su propio idioma, la neolengua, para limitar el pensamiento y la libertad de expresión muchísimo más y controlar también esa forma que hemos comentado antes, pues de percibir la realidad y el mundo que nos rodea. Otro ejemplo de esto pues lo podemos encontrar también en El proceso de Franz Kafka. En esa novela un hombre es arrestado y acusado de un crimen que desconoce, y también vamos a explorar cómo el poder y el control pueden utilizarse para someter a una persona ante una autoridad totalmente opresiva. Pero otros temas que podemos abordar también pues a través del sesgo perceptivo pues serían el racismo y los prejuicios, los traumas y el dolor que nos hacen ver el mundo desde una perspectiva diferente, la alienación y el aislamiento y cómo esa soledad puede alterarnos a las personas, temas filosóficos y metafísicos como la naturaleza de la realidad, la verdad, la existencia o la mente humana. Un ejemplo muy claro de todo esto en la literatura de terror pues lo podemos encontrar principalmente en la lectura, por ejemplo, de La llamada de Cthulhu, de Lovecraft, y ahí se explora la idea de que hay seres antiguos y poderosos que habitan en el universo y que están más allá de la comprensión humana, pero mucho, mucho más allá. El protagonista de la obra se adentra en el conocimiento de estos seres y se da cuenta de que la existencia del ser humano es insignificante en comparación con la grandeza y el poder de todas las entidades cósmicas. Una forma de explorar, pues desde esta perspectiva, la relación de la humanidad y la divinidad, la relatividad del tiempo y el espacio y la insignificancia absoluta de la existencia humana. También con Lovecraft vamos a encontrar en El color que cayó del cielo, pues cómo explora la exposición a un meteorito extraterrestre que transforma la realidad y la percepción de los personajes por completo. Temas que son intrínsecos al ser humano, como la naturaleza de la realidad y cómo la percibe, alterada y transformada por esa exposición a fuerzas sobrenaturales que son capaces de cambiarlas y de modificarlas por completo. Se nos sugiere que hay aspectos de la realidad que van mucho más allá de la comprensión humana y que pueden tener un efecto muy profundo en nuestra manera de percibirlas y también de codificarlas. Y es que el sesgo cognitivo es algo tan versátil que se ha convertido en un arma muy poderosa dentro de las herramientas utilizadas a lo largo de la historia en el género del terror y de lo insólito, y es uno de los infinitos recursos que pueden guiarnos a través de ese mapa tan complejo que es el ser humano, pues donde se exponen los miedos, las preocupaciones de todos los hombres. Decía Edgar Allan Poe que alguna cosita sabía de sesgos perceptivos, que del peso del terror en nuestros corazones solo nos podremos librar en la tumba, como si el momento de la muerte fuese algo deseable, un instante en el que poder besar eternamente a Ligeia, a Morella, a Berenice y a tantas otras de esas mujeres amadas de sus obras. Nadie como él para mostrarnos que el terror trasciende mucho más allá del último suspiro, y aunque a veces asuste un poco, nos encanta que así sea.